Muy buenos días a todos y todas. Gracias por venir, gracias por este momento. Ya estamos empezando el año 2025, el nuevo Seminario Internacional de Antropología del Dinero y la Economía. Hoy en día tenemos el maestro Felipe Hernández que va a explicarnos un poquito de la historia en México sobre los cambios institucionales para que arma el mercado de derivados y estamos en un plan de seguir esto con otra en marzo, que va a empezar con la idea de los riesgos que estos derivados representan aquí en México en el momento que estamos. Y pues la siguiente va a estar sobre eh, el proceso de hacer como estos bienes asegurados, ¿no? Vivimos en tiempos extraños, ¿no? Si bien somos conscientes del colapso de los ecosistemas, que ahora estamos apareciendo que está apareciendo en puntos críticos en todo el mundo, también somos conscientes de una presencia creciente de endeudamiento, que a la vez está detrás, ay, perdón, perdón, que a la vez está detrás del crecimiento del sistema. Entonces estamos viendo en el mismo momento un crecimiento de endeudamiento y el colapso ecológico, ¿no? Y al mismo tiempo representa el crecimiento de estas grandes deudas, representa también un riesgo de colapso, ¿no? También como un maremoto que finalmente llega a la orilla. Hoy vamos a analizar en detalle con el maestro Felipe Hernández cómo se ha ido formando esta maremoto. Esta ola que describiera con detalles estructurales representa un gran cambio en la política de desarrollo. Con las herramientas que ahora están en manos de los grandes arquitectos financieros, el acceso masivo a crédito financiero es un mecanismo para generar miles y miles y millones de dólares para los objetivos de desarrollo. Las herramientas en sí mismas son increíblemente poderosas y, como sabemos por la ciencia ficción, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Deberíamos imaginar estas herramientas financieras que el maestro Felipe describiera en detalle como máquinas de creación de riqueza que sí se administran adecuadamente en beneficio en una sociedad socialmente responsable. Podrían financiar la gran transición hacia una economía verde o un mundo nuevo creado a través de la educación y la innovación. O pueden usarse, como, como se ha hecho en México, para crear el gran desastre de los fraccionamientos masivos construidos con bajos estándares en lugares peligrosos, lejos de acceso a los servicios y la atención médica. En realidad, estos derivados funcionan a través de una promesa garantizada por el Estado. El maestro nos contará cómo empezaron los mercados de México que se lanzaron en un nuevo formato en 2008, con rendimientos completamente garantizados para los inversionistas. Los mercados generan grandes flujos de efectivo, escandalosamente grandes en algunos casos, y esto permitió al gobierno garantizar los desarrollos inmobiliarios, los ganancias que se han apoderado que han llenado todo el territorio en todo el país. Este modelo se exportó incluso a otros regímenes estatales fallidos como el Egipto y Brasil. Lo que tenemos son proyectos de vivienda social patrocinados por el Estado que han creado condiciones de vida cada vez más difíciles para los trabajadores pobres en el país. En mi propia investigación analizamos el acceso al agua entre los hogares que viven en estos desarrollos recientemente construidos, tanto aquí en la región, en El Salto, como en San Cristóbal, en Chiapas. En ambas regiones, los hogares se quedan con recursos hídricos inadecuados, luchando cada día por el agua, pagando pipas o docenas de garrafones. Como los pagos de hipoteca de la vivienda de Infonavit se deducen directamente de los salarios de estas familias, el aumento de los precios que pagan por el agua afecta su bienestar y su capacidad de consumir el mínimo. Al hacer malabarismos y medir su acceso al agua y a la comida,
Estas familias informan que se sienten atrapadas. El pago de la hipoteca que se deduce de sus salarios los deja sin lo suficiente ni siquiera para sus necesidades. Pensar en escapar de estas condiciones es casi imposible. Quienes pueden lo hacen. Se ha informado localmente que hasta el 60% de las casas en Tlajomulco han sido abandonados. Los colegas que trabajan en este tema nos informan que se trata de un problema en todo el país, donde un número increíble de estas casas ha sido abandonadas. Y sin embargo, son los sacrificios de estos hogares pobres los que sostienen estos mercados monstruosos y sus extravagantes ganancias. Podemos ver directamente que el pago de la hipoteca se ha realizado con el pago por el trabajo que vendieron y con que les queda, tienen que sobrevivir. Y aquí está la contradicción, pero es algo que debemos entender. Si estos mercados gigantes y relaciones extractivas se crean a partir de las relaciones de deuda viviendas a los aspirantes a propietarios de viviendas, ¿qué sucede cuando se derrumban a este nivel? Tal vez sería útil hacer una pausa y comprender la escala de que estamos hablando. Déjame compartir un pantalla. Pues esta es una demostración de, de tamaño de los dineros del mundo en este momento. Es un sitio web de Virtual Capitalist y vamos a dejarlo cargar un segundo, pero ok. Entonces estas cuadritas representan 100.000 millones de dólares. Entonces ya vemos que el famoso Sam Bankman-Fried tiene un net worth como de 26.000 millones de dólares, una cuadrita chiquita. Todos los equipos deportivos en todo el mundo valen unos 3 cuadritos. El cripto ya está en unos casi 10. En la economía Rusia contra Ucrania, el gasto militar en todo el mundo, todas las divisas de dineros de los países oficiales de estos países grandes, ¿no? Ya vemos el oro y los billonarios, los millonarios del mundo. Estos son los reservas de los bancos. Aquí a la izquierda es de Estados Unidos, Europa en azul. Y llegando aquí ya vemos China contra el producto nacional de China contra Estados Unidos. Toda la oferta de dineros en el mundo, pues ya estamos viendo unas escalas un poquito más grandes, 48 trillones en los mercados de bonos. Y aquí es el deuda internacional. Ya estamos viendo los cooperativos, los gubernamentos y el sector financiero y doméstico, la última ya en verde. Aquí es propiedad de todo el mundo, traducidos en el valor de 2022 y vale 326 trillones. Residencial es 259, agrícola. Pero el punto aquí es el riqueza global. Pues aquí es otra pregunta, ¿cómo se mide? Pero el punto aquí está llegar hasta derivados. Y hoy en día estos son los derivados de dos formas, pero la siguiente es el derivados, ¿no? Ese es el tamaño de la escala de los derivados en este momento. Entonces, si la economía global ya representa 100 trillones de dólares, ya este representa 600 trillones de dólares. Entonces, ya estamos hablando de unos mercados que están vinculados con nosotros, con los pagos de deuda y con los pagos, las responsabilidades al futuro, pero que efectivamente están en marcha hoy, ¿no? Y son herramientas y debemos comprender cómo funciona. Yo creo que es muy importante entender qué son estos
Em, Debemos complementar todo esto con una comprensión histórico, ¿no? Los mortgage-backed securities, aquí en México, si no me corrige, es el bursátización. Ok, muy bien. Es un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? En la literatura dice que comenzó realmente en la década de los 80 en ah, y prohibidos en unos casos, ¿no? Muy riesgosos. Tener mucho tiempo para pensar cómo minimizar los riesgos de estos mercados. Estas tenencias increíbles encajan perfectamente con el crecimiento de otras tenencias, la tasa de pérdida de biodiversidad, todos los crisis en el ecosistema, ¿no? De la carbono, de producción de desechos. Debemos asombrarnos antes de un mundo en que el dinero se vuelve irreal, futurista, garantizando que nuestro camino continúe bajo el mandado de crecimiento, mientras que la tierra misma se devasta. En esta presentación comenzamos nuestra serie sobre circuitos financieros y dineros, analizando los mercados de derivados mexicanos, cómo se forman y en qué consisten. En la siguiente, ok, sí, ya expliqué que en la siguiente presentación vamos a ver un poquito más los riesgos. Hoy en día tenemos, y para unos que están aquí, y pasamos el link para otros, pero un copia del artículo que vamos a discutir el próximo mes y podemos compartirlo en el correo electrónico. Se llama Las transiciones RMBS en México, navegando aguas agitadas, y está hablando de momento, pues, actual en donde hay muchos riesgos en, en este mercado de derivados. Em, Ok, esta serie es de interés personal para mí y en mi propio trabajo, ya que creo que estos derivados son pocos comprendidos y sin embargo están muy presentes en la vida cotidiana de los sujetos que encontramos en el campo aquí en México. Creo que al comprender estos mercados y la forma en que funcionan en México, relevamos un poco sobre la frontera de la expansión capitalista y comenzamos a desagregar los conceptos de inclusión financiera y la forma en que estos mercados financieros están respaldando las políticas públicas. Con eso, es un gran placer dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, maestro Felipe Hernández Trejo. Es profesor investigador asociado de carrera de tiempo completo dentro del Departamento de Investigación y Conocimiento de la División de Ciencias y Artes para el Diseño eh, de la unidad Azcapotzalco. Sí. Oh, practiqué muchas veces en la noche. Ok, de la Universidad Autónoma Metropolitana. No, me asustó esta palabra. Eh, es licenciado en arquitectura y también tiene estudios superiores en economía. Además, es maestro en diseño y estudios urbanos por la UAM. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Geográfica de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Obtuvo la medalla al mérito universitario a la mención académico Ortugaros en 2018 por la UAM, así como el primer lugar del Premio Latinoamericano Luis Uniquel Spector en los estudios urbanos y ambientales en 2019, otorgado por el Colegio de México, COMEX. Ha sido beneficiario de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. Es responsable del proyecto de investigación Inversión de Capital Inmobiliario Financiero de la Zona Metropolitana de Valle de México, seleccionado por la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana en el marco de los proyectos de investigación por personal académico de ingreso reciente. Ha desarrollado múltiples proyectos para instituciones públicas entre los que destaca la elaboración y supervisión de estrategias para el manejo de cartera de créditos hipotecarios de Infonavit. Con esta, pues es un placer. Bienvenido, maestro Felipe. Gracias. Así es. Estamos bien, ¿no? Bien, buenas.
tardes, bueno, buenos días a todas y todos. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación para participar en este seminario. Agradecer a la doctora Magdalena Villarreal, coordinadora del seminario, y también a Joshua Green, por la invitación. Y también agradecerle a Rocío Leal por el apoyo que me ha dado para llegar hasta acá y realizar esta presentación. Me parece un seminario que aborda una temática muy importante, muy pertinente. Justo ya lo mencionaba ahorita Joshua en la introducción, ¿no? Toda esta magnitud, digamos, de dinero, de recursos que implican mercados que a veces no son tan fáciles de comprender, ¿no? Eh, entonces, de eso, reitero el agradecimiento por la invitación. Voy a proyectarla. Sí, sí, por favor. Una presentación. Sí, esto, por favor. Bien, antes quiero comentar que voy a presentar en una primera parte eh, una investigación ya que vengo desarrollando desde hace ya cerca de 6, 7 años y voy a presentar esos como resultados, primeros resultados de esta primera investigación y después, bueno, voy a dar unas conclusiones parciales en una primera parte y después voy a presentar avances, ¿no? Una segunda investigación o una segunda parte que he venido desarrollando a partir de este proyecto que ahorita mencionaba Joshua, que está financiado por la Rectoría General de la UAM. Bien, a ver, me voy a regresar. Este, ahí. Bien, comenzaría mencionando cómo surgió el interés por abordar esta temática de el mercado secundario, los bonos respaldados por hipotecas, ¿no? Y bueno, todo surgió a partir de una serie de noticias que empezaron a difundirse desde el 2013. No sé si recuerdan que se hablaba sobre la crisis, ¿no? De las principales desarrolladoras inmobiliarias del país. Esto salió en los encabezados de los principales periódicos del país, donde se mencionaba que Omex, Urbige, Oara, Sare y Ruba estaban en default, en crisis, y que tenían una deuda con la banca comercial de 43.000 millones de pesos. Yo empecé a preguntar a distintos académicas sobre el porqué de esta crisis y no tenía como una respuesta, digamos, que me dejara tranquilo porque no había certeza, ¿no? De por qué habían entrado en crisis y venían, digamos, teniendo unos niveles de producción muy elevados, ¿no? Se mencionaba, no sé si recuerden que quizás, o sea, y así era lo que me comentaban, quizás la crisis se debía a la nueva política nacional de vivienda que estaba implementando en ese momento, estaba recién, digamos, llevando a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y recuerdan que a través de un discurso de densificación, redensificación, implementación de perímetros de contención urbana, se buscaba como controlar, ¿no? Estos grandes desarrollos de la periferia, es decir, establecer límites a estos desarrollos de la periferia a partir de estos instrumentos de planeación urbana. Entonces a mí me resultaba como paradójico, porque dije, ¿cómo un gobierno de derecha del PRI, ¿no? De Peña Nieto, está regulando el mercado? Me sonaba un poco contradictorio y entonces pareciera entonces que esta regulación que estaba implementando el PRI pues estaba afectando justo a la iniciativa privada, ¿no? En particular a estas a grandes desarrolladoras. Entonces, esto es lo que me llamó la atención y fue a partir de ahí que entonces me adentré en la investigación del desarrollo inmobiliario en general, ¿no? Y del mercado secundario, del cual voy a hablar ahorita más adelante.
Entonces, digamos que la pregunta de investigación o el punto de partida es tratar de racionalizar, ¿no? Dicha crisis inmobiliaria y analizar de qué manera se restauraba, o de qué manera se salía de la crisis. Primero hice entonces un análisis histórico, ¿no? Sobre el número de financiamientos, número de créditos o cofinanciamientos y subsidios otorgados por los organismos nacionales de vivienda. Los organismos nacionales de vivienda, como ustedes saben, los principales es el Infonavit, el Fobiste, la CONAVI. Eh, Hacer un análisis histórico de la cantidad de créditos que se venían otorgando, ¿no? Y ahí se ve en la gráfica, pues el gran crecimiento vertiginoso que se venía dando desde, yo diría, más acentuado a partir del gobierno de Vicente Fox, ¿no? Todos estos créditos que dieron, pues en beneficio, ¿no? De las desarrolladoras, de las principales desarrolladoras, que tuvo, digamos, su punto más alto en el 2008, justo, ¿no? En el año en que se dio también la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí tengo también un análisis de los promedios anuales eh, y, bueno, el año en que más créditos se otorgaron por parte de estos organismos públicos fue en el 2008 con 576,000, ¿no? Financiamientos o créditos. Para después de la crisis de las hipotecas subprime, eh, se llevó a cabo un acuerdo nacional a favor de la economía familiar y del empleo, ¿no? Este acuerdo lo implementó Felipe Calderón. Y ahí también me llamó la atención que justo entre las medidas para atenuar, digamos, esa crisis financiera que surgió en Estados Unidos, pero que se trasladó a distintas economías, entre esas, pues la mexicana y bueno, muchas otras, ¿no? Pero digamos que uno de los mecanismos que implementó el gobierno de Felipe Calderón también me llamó la atención que se dirigía justo a robustecer el mercado inmobiliario, ¿no? En lugar de, digamos, de establecer controles, regulaciones, más cautela, por decirlo de alguna manera, en el otorgamiento de créditos, fue lo contrario. Se obtuvieron préstamos de organismos multinacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Se obtuvieron préstamos por $1,000 millones, $2,000 millones. Y eso en el lado derecho de la diapositiva se ve hacia dónde se dirigieron, digamos, estos recursos extraordinarios, ¿no? Eh, que contrajo el gobierno federal. Me llamaban la atención principalmente dos rubros. El de continuar con el número 3 y el 4 dice continuar con el desarrollo de mercados y de instrumentos respaldados por hipotecas. Y digamos, otorgar garantías, ¿no? Que el gobierno federal otorgara garantías al financiamiento privado, ¿no? O sea, seguir otorgando financiamiento a las empresas inmobiliarias, darles garantías, ¿no? De que va a haber el pago de estos créditos y robustecer este mercado secundario, ¿no? El de los instrumentos respaldados por hipotecas. Entonces, es paradójico, ¿no? Que después de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, aquí el gobierno federal haya robustecido justo ese mercado secundario de bonos respaldados por hipotecas, ¿no? Y esto también lo demuestro, digamos, con estas estadística referida a los montos de circulación de bonos respaldados por hipotecas y aquí se ve cómo tuvo también un incremento vertiginoso a partir del 2008, ¿no? Aquí cabe señalar que son, digamos, en la gráfica se nota que son tres entidades, digamos, las que venían emitiendo bonos en este mercado secundario, las SOFOLES, SOFOMES, los bancos y estos organismos nacionales de vivienda, que son de nuevo el FOBISTE y el Infonavit, ¿no? Entonces, vemos aquí en esta gráfica cómo después del 2008 las SOFOLES y SOFOMES y los bancos
disminuyeron un poco su participación en este mercado secundario y fueron justo los organismos públicos los que cobraron mayor importancia o los que empezaron a emitir una mayor cantidad de bonos respaldados por hipotecas, ¿no? Incrementaron vertiginosamente su participación. Cabe destacar que esta información la recabé solamente para este periodo, ¿no? 2007-2017. Habría que actualizar, ¿no? Ver cómo sigue siendo la participación de estos organismos actualmente. Pero fueron entonces la iniciativa, bueno, fueron estos organismos públicos los que, digamos, reemplazaron, ¿no? A la participación de las entidades privadas como son las OFOLES eh, y los bancos. Bien, ahora con relación a estas mismas entidades, es importante mencionar que justo las SOFOLES fueron las primeras, ¿no? Las primeras entidades que emitieron bonos respaldados o títulos respaldados por hipotecas en 1994. ¿Y cómo surgieron las SOFOLES, SOFOMES? Esto yo creo tiene que ver con lo que ahorita mencionaba Joshua, que muchas veces no tenemos conocimiento, ¿no? Los mismos acreditados, los mismos trabajadores, trabajadoras sobre el funcionamiento de estos institutos y por qué se originan. Me parece interesante que su origen se debe al Tratado de Libre Comercio. Eh, Fue un requisito, ¿no? Para que México pudiera firmar este Tratado de Libre Comercio en 1994, Estados Unidos pidió que se crearan estas entidades. Em, y bueno, tuvieron, digamos, una importante participación hasta el 2008, ¿no? Hasta el 2008 las OFOMES habían realizado 73 emisiones y alcanzaron un monto en circulación de 30.200 millones de pesos. Aquí sería interesante como analizar todo, o bueno, vincular esto con la discusión actual, ¿no? De los tratados de libre comercio y la negociación que tiene actualmente México, Canadá y Estados Unidos al respecto, ¿no? Porque al menos aquí y está documentado sí, documentos oficiales. El mismas entidades públicas mexicanas mencionan, ¿no? Que fue un requisito para que pudieran entrar al tratado que el que se originaran estas entidades, ¿no? Y bueno, por otro lado, como les mencionaba, después de la crisis de las hipotecas subprime, pues estas entidades como las SOFOLES y las SOFOMES dejaron de emitir más bonos también por su veracidad, ¿no? O por, digamos, el riesgo o la noción de riesgo que, digamos, en el mercado mundial se generó, ¿no? Esta noción de riesgo vinculado a este mercado secundario, es decir, dejaron de invertir, ¿no? Inversores privados en estos bonos porque sabían pues que se podían generar burbujas, que era lo que había, digamos, estallado en el 2008, 2009 en Estados Unidos. Y entonces, justo como ya les había mencionado, entran, ¿no? A actuar institutos públicos como el Fobiste y el Infonavit en este mercado secundario y la gran diferencia es que no disminuye la noción de riesgo de los bonos emitidos por estos institutos, pues precisamente porque están respaldados por el Estado, ¿no? Por estas mismas garantías que les mencionaba hace un momento. El Estado otorga garantías ante el incumplimiento de pago de algunos de los créditos que integren estos bonos, ¿no? Entonces, pues sí, a diferencia de las entidades privadas, el Estado respalda estos bonos y entonces hace que, digamos, pues incremente o la participación de estas entidades no incluye esta noción de riesgo o al menos no sea tan elevada la noción de riesgo, ¿no? Y otros elementos como importantes, como también lo mencionaba ahorita Joshua, que pues muchos de los créditos que integran estos bonos, la gran mayoría pues están integrados por créditos hipotecarios que se pagan a partir de descuentos que se les realizan a los trabajadores y las trabajadoras vía nómina, ¿no? O sea,
Ahí no tiene que ir la persona trabajadora cada mes a realizar el pago al banco, ¿no? O al Oxxo o lo que sea, porque se le descuenta en automático, ¿no? Sin que muchas veces, y ahora estamos viendo justo en estos días, es interesante toda la información que está saliendo a la luz, porque muchas veces los acreditados ni siquiera saben, ¿no? Que tienen un crédito o no tienen la información sobre los montos de su crédito, los intereses, etcétera, ¿no? Y bueno, esto muchas veces se da porque ese descuento se hace así vía nómina, ¿no? En automático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, ahora entonces incrementó la emisión de bonos por parte de las entidades públicas, incrementó su participación en este mercado secundario, pero y a la par de que incrementaba, digamos, también el otorgamiento de créditos, ¿no? En el mercado primario, por decirlo de alguna manera. Y es cuando se da este boom, ¿no? Este boom inmobiliario, este gran crecimiento en las periferias de las ciudades de México. O sea, recuerden, seguimos hablando de este periodo de Vicente Fox y Felipe Calderón. Eh, Ya está documentado, ¿no? En otras investigaciones que es cuando más han crecido las ciudades. Yo menciono comúnmente la investigación de Elvira Maicoté que realizó en Ciudad Juárez, porque habla de cómo en 10 años creció la ciudad lo que no había crecido en 100 años, ¿no? Eh, y fue por este boom inmobiliario. Ahora, esto conllevó a que una gran cantidad de estas viviendas estén deshabitadas, ¿no? Este dato ya también se ha repetido bastante, que para el 2010 casi 5 millones de viviendas estaban deshabitadas, ¿no? Del parque habitacional del país, 5 millones no tenía ocupantes. Esto representa el 14% del parque habitacional. Esto es sorprendente cuando menciono yo esta cifra en otros lados, es alarmante. Por ejemplo, me platicaban colegas de Chile que ese es el parque habitacional de todo Chile, ¿no? Las viviendas deshabitadas que tenemos en México es el parque habitacional de todo el país de Chile, así me decían. Entonces, estaban sorprendidos, ¿no? Sorprendidas. Eh, y ahora, más allá de, digamos, para encontrar a ver, lo que me interesa también a mí resaltar de esta cantidad de créditos otorgados y que después derivó en una importante cantidad de viviendas deshabitadas, yo trato de no poner tanto énfasis, o más bien mi investigación no pone tanto énfasis en las condiciones, digamos, geográficas de ubicación de estos conjuntos, ¿no? Porque hay autoras donde hacen énfasis en la falta de servicios, ¿no? De que la gente no habita estas viviendas por la falta de servicios, de equipamiento y, bueno, las distancias las largas distancias a los lugares de trabajo, ¿no? Sin embargo, a mí me interesa poner énfasis en el factor de la gran cantidad de créditos otorgados, ¿no? O sea, más allá de esas condiciones que sí son importantes y sí influyen, yo pongo el foco en la cantidad de créditos otorgados y esto el mismo encontré en un documento del Plan Financiero del Infonavit del 2011 al 2015 donde ellos mismos, ¿no? Ya empezando digamos, notar esta problemática, encuestaron a las personas que ejercieron un crédito hipotecario entre el 2008 y el 2010 y que no estaban habitando esas viviendas, es decir, ellos mismos encuestaron a sus acreditados y les preguntaron por qué no estaban habitando su vivienda. Y los acreditados, el 65% contestó que sí tenía una necesidad de vivienda antes de obtener el crédito, pero el otro 35% contestó que no tenía necesidad de una vivienda, ¿no? O sea, en realidad ya tenía una vivienda. O vivían con algún familiar y estaban bien, ¿no? Entonces no tenían esa necesidad. Entonces esto nos habla pues de cómo esta presión, por decirlo de alguna manera, del Infonavit, del Fobiste y del mercado hipotecario en general de otorgar, ¿no? Créditos. Bien, entonces también vengo documentando
la situación de estas principales inmobiliarias, de las más grandes del país. Y un caso es el de Geo, que es el de los más conocidos, o bueno, el nombre es muy conocido. Construyó más de 657,000 viviendas, esto para el 2016. Y casi el 90% de estas viviendas fueron vendidas con créditos del Infonavit y del Fobiste, ¿no? Era una empresa que ofertaba viviendas, tenía 61 conjuntos habitacionales. eh, y bueno, es una de las que entró en crisis en el 2013, ¿no? Junto con Omex, Urbi, entraron en concurso mercantil. Es uno de los ejemplos, pues, ¿no? De los más sonados quizás sobre las empresas que entraron en default. Pero y quiero ahorita quizás compartir o desarrollar más con ustedes, porque creo que no se ha documentado tanto, es el caso de Omex, ¿no? Otra de las grandes desarrolladoras. Y esto a partir de un caso que investigó el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, para el Distrito de Sur de California. Documentó el caso de... Es el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. Llevó una demanda en contra de Omex. Entonces hizo una investigación al respecto. Ahorita quiero que vean la imagen de la izquierda. Es un plano, un proyecto habitacional, y el de la derecha es una foto satelital, ¿no? Los dos son documentos de este Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Eh, y bueno, el caso se refiere a que le pidieron información a este tribunal a la desarrolladora Omex, y esta desarrolladora afirmó que, bueno, para el 2010 había construido viviendas en 34 ciudades de México y en 3 ciudades en Brasil. O sea, estaba ya en proceso de expansión, incluso a nivel internacional. Y que bueno, otorgó información sobre su ejercicio fiscal de los años 2010, 2011 y 2012, y afirmaba haber vendido un total de 139,000 viviendas. A ver, también me quiero regresar porque esta información la tuvo que otorgar Romex al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos porque ya estaba cotizando en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Es una de las pocas empresas inmobiliarias que estaba cotizando también, tanto en la Bolsa Mexicana de Valores de México como en la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando le requieren esta información, reitero, señalaba que había vendido 139,000 viviendas, pero ya con la investigación que llevó a cabo este tribunal, se dio cuenta que no, que en realidad en estos 3 años solamente había vendido 33,000 viviendas. Es decir, esta empresa había sobredimensionado sus estados financieros en un 317%. Em, y les ponía estas imágenes porque fue las que utilizó la SEC para demostrar que muchas de las viviendas ni siquiera se habían construido. Entonces, me regreso, el de la izquierda es el proyecto del desarrollo inmobiliario que se supone que tenía que haber estado ya, pues, no solo construido, sino ya vendido. O sea, esta empresa estaba afirmando que esas casas ya estaban vendidas. Pero resultó, y vemos en la imagen de la derecha, que si se alcanza a ver que solo en la zona, digamos, norte del desarrollo hay unas viviendas que sí están construidas, pero al sur o más hacia el sureste se ve que solamente está como aplanado el terreno. O sea, todavía no se empezaba ni siquiera a, a construir, mucho menos a vender realmente, pues, ¿no? Esas viviendas. Entonces, esto está en León, Guanajuato. El desarrollo se llama Benevento Residencial. Entonces, este caso yo lo quiero retomar para hablar de cómo se utilizan las viviendas para obtener refinanciamiento, ¿no? Y cómo se especula, ¿no? Cómo se utiliza la vivienda como activo financiero, lo que yo le llamo activo financiero subyacente.
em, que han utilizado estas empresas para generar como estas burbujas, ¿no? O estos fraudes, más bien. Em, Esta teorización también me interesa compartirla acá en el seminario porque hablo de, bueno, estas categorías de financiarización, capital que devenga interés, ¿no? Es decir, yo para poder categorizar a la vivienda como un activo financiero subyacente, estoy retomando la categoría que desarrolló Marx, que se llama capital que devenga interés, eh, y denomino a la vivienda como activo subyacente porque es el origen a partir del que se deriva el valor de instrumentos financieros. Es decir, la vivienda sirve, ¿no? La vivienda es el activo que respalda el crédito hipotecario y asimismo estos créditos se agrupan, ¿no? En portafolios que finalmente conforman el bono respaldado por hipoteca. El bono se vende en el mercado de valores, ya sea en el en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa de Estados Unidos, y esto sirve a las empresas, tanto públicas como privadas, para obtener refinanciamiento, ¿no? Yo me centro en el caso de la vivienda, pues porque ha sido, digamos, el enfoque de mis estudios recientes, ¿no? Sobre estudios urbanos en general. Y yo ahí señalo que este mecanismo, digamos como manera de hipótesis, el hecho de que la vivienda funcione como un activo financiero ha también llevado a que la vivienda se homogeneice y se estandarice, ¿no? ¿Por qué? Porque los activos financieros son así, son homogéneos, estandarizados para poder actuar como un activo líquido, ¿no? O sea, en realidad, o sea, como que la lógica dice que la vivienda debería de ser conforme cada quien debería tener la forma espacial que a partir de las necesidades de cada persona o cada familia o agrupación, pero no, la hipótesis es que el mercado inmobiliario eh, tiende a esta homogeneización, no el mercado inmobiliario, sino el mercado financiero, perdón, tiende a que se homogeneice y se estandarice, ¿no? Para que funcione eso como activo financiero subyacente. Y bueno, esta teorización la estoy desarrollando no a partir yo de cero, digamos, ¿no? Les decía que ahorita que retomo las categorías de Marx de capital que devenga interés, pero ya ha habido otros autores, y esto también me importa señalarlo, que desde acá, desde América Latina, vienen teorizando sobre estos ciclos de rotación de capital a partir de la producción de viviendas, particularmente Samuel Jaramillo y Emilio Pradilla, ya desde los 70s, 80s, analizaban, ¿no? Las fases de valorización de capital a través de la producción industrial de vivienda, pero ellos utilizaban la forma general del que Marx utiliza en el tomo uno del Capital, ¿no? Que es DMD', ¿no? Em, es decir, ellos analizaban, lo repito, estas fases de valorización a partir de esta forma general, ¿no? DMD'. Sin embargo, y aquí espero que quizás quede más claro, hay unas anotaciones de Marx, en este caso en el libro, en la sección segunda del libro primero, donde se enfoca en la transformación de dinero en capital, ¿no? Y después esto dejó algunos indicios también en el tomo, o lo desarrolló un poco más en el tomo 3, pero no acabó de desarrollarlo como ya sabemos, ¿no? Pero el chiste es que Marx llegó a hablar de el dinero transformado en capital y él le llamaba que el dinero adquiría una forma autónoma, ¿no? Cito, el dinero, en vez de representar relaciones mercantiles, aparece ahora, si puede decirse, en una relación privada consigo mismo. Como valor originario se distingue de sí mismo como plusvalor. Y esta forma autónoma, de cuando el dinero se convierte en capital, él lo representaba con la fórmula D de prima, ¿no? Es decir, sin pasar por la fase de producción mercantil. O sea, se acotaba, ¿no? De la fórmula general pasaba a la fórmula acotada de D de prima. Y
Ahí en esta parte es cuando introduce esta categoría o esta forma particular que denomina capital que rinde interés. Algunos investigadores entonces nos está interesando cómo abordar estos indicios, ¿no? Que dejó Marx sobre esta forma de dinero utilizado como capital. Y pues esto se vincula directamente a al fenómeno de financiarización, ¿no? Es decir, la financiarización se puede definir como, existen varias definiciones. Una es como el incremento de actividades capitalistas que no generan plusvalía y que solo capturan el valor ya creado, ¿no? Em, Samuel Jaramillo, el otro investigador, además de Emilio Pradilla que les mencionaba, justo también vinculado a a la producción de vivienda y el desarrollo urbano, resalta o vincula la financiarización con la perdón, proliferación de intermediarios bursátiles y financieros, ¿no? En este sector. O sea, el desarrollo de estos mercados secundarios de los que venimos hablando, ¿no? Entonces, eh, estos investigadores vinculan el fenómeno de financiarización con este incremento de actores, ¿no? Eh, y bueno, tiene también Jaramillo un desarrollo ahí donde ha hablado sobre eh, cómo este incremento de estos actores hacen caer la tasa de ganancia media, ¿no? O contraen la tasa de ganancia media, perdón. Eh, entonces, y mencionan cómo los actores empresariales, ¿no? Se vuelven, los actores empresariales dentro de este sector de la construcción se convierten más en prestamistas de la economía que en productores de nuevo valor. No sé si va quedando más o menos claro entonces el vínculo de estos fenómenos o de este desarrollo teórico de la financiarización, o sea, y sí, esta última parte que mencionaba, ¿no? El crecimiento o digamos el papel que ahora están teniendo el sector empresarial, esta parte, ¿no? Dice, se convierte más en prestamista de la economía que en productor de nuevo valor. Y eso, digamos, a mí me sirve entenderlo con el ejemplo que les mostraba hace un momento, ¿no? Cómo a esta empresa desarrolladora le interesó más, digamos, seguir obteniendo refinanciamiento, eh, cómo utilizar distintos mecanismos financieros, ¿no? Para tener mayor, digamos, circulación de capital líquido en lugar de producir las propias viviendas, ¿no? Que son, digamos, el activo que da respaldo a todo ese procedimiento. Y bueno, si no fuera suficiente, esto se puede todavía complejizar más cuando introducimos la categoría de capital ficticio, ¿no? Que también Marx desarrolló en la sección quinta del libro tercero, que está inconcluso, como ya sabemos. Ahí introduce esta categoría y habla justo de que los títulos y las obligaciones se pueden, bueno, son capital ficticio, ¿no? Ahí expone cómo los títulos de propiedad adquieren un movimiento autónomo y aparentan constituir un capital real, se convierten en mercancía con un precio, con un movimiento y estabilidad peculiar. Esta categoría pues es polémica por esto, ¿no? Porque no está totalmente desarrollada en el libro tercero y se ha prestado para distintas interpretaciones, ¿no? Yo aquí me pareció me pareció útil retomar la interpretación que tienen Carcañolo y Sabadini sobre el capital ficticio porque ellos dicen que el capital ficticio nace como consecuencia del capital que devenga interés, del CDI, ¿no? El capital que devenga interés produce la ilusión de que toda remuneración regular tiene por origen la existencia de un capital, pero cuando el derecho a dicha remuneración es representado por un título que puede ser comercializado, se convierte en capital ficticio. A ver, aquí lo que yo entiendo es que o sea, el capital que rinde interés puede ser, y aquí es la otra discusión sobre si estos capitales son parasitarios o no. Y desde la perspectiva de estos autores, o de estos últimos de Carcañolo y Sabadini, cuando el capital que rinde interés sirve a la producción, para acelerar, sirve quizás para acelerar la producción
la magnitud de la producción o la velocidad de circulación del capital sí es productivo, ¿no? No es parasitario, ¿no? Es decir, tú prestas capital y recibes un interés a cambio, pero ese capital que tú prestas te sirve para incrementar la magnitud o la velocidad de circulación de un capital productivo, como en este caso podrían ser producción de viviendas, ¿no? Pues se producen más viviendas o se producen más rápido. Pero cuando dicho capital no tiene ese objetivo y más bien entra en una esfera en donde se comercializa con ese capital a través de un título, es decir, como de un papel, y si eso sirve para, digamos, entra en otras esferas donde ese mismo papel se vuelve a comercializar, entonces ya se vuelve parasitario, ¿no? Y es ahí cuando mencionan que tiene un movimiento y estabilidad peculiar, porque puede tener ese mismo papel un precio totalmente desligado de la esfera de la producción, ¿no? O sea, ese papel puede adquirir un precio como, digamos, eh, irreal o fuera de lógica, ¿no? Desvinculado de cualquier sector de la producción, es decir, el papel puede adquirir entonces un precio que no tiene nada que ver con, por ejemplo, el costo de las viviendas, ¿no? Y entonces ahí es cuando algunos autores dicen que o lo que yo entiendo es que el capital que devenga interés se puede volver ficticio y en ese sentido se puede volver eh, parasitario. No sé si lo expliqué o más o menos. Ok. En esta parte es lo que él acabo de mencionar y bueno, estos mismos autores entonces utilizan para esta fórmula para representar esta circulación del capital ficticio, que es de biprima al infinito, ¿no? Entonces el dinero puede adquirir un valor irreal por eso, ¿no? Como les mencionaba ahorita, y utilizan esta fórmula para describirlo de Carcañolo y Sabadini, ¿no? Dinero que se incrementa a sí mismo sin necesidad de trabajo humano. Y eso hay que resaltar, pues, que es desde la teoría marxista del valor, no tiene sentido, ¿no? Porque como sabemos es el trabajo humano el que le otorga el valor a las mercancías, ¿no? O el que genera, perdón, el valor de las mercancías. Bien, entonces era lo que les quería comentar sobre estas son las conclusiones parciales de esta, digamos, primera fase de la investigación. Eh, mm, Algunos aspectos que me interesa subrayar es cómo a partir de este capital que devenga interés, el sector inmobiliario y habitacional o los empresarios de este sector tienden a convertirse más en prestamistas que en productores de nuevo valor, lo que les mostraba ahorita también con el ejemplo de las viviendas que ni siquiera se construyeron. Cómo esto se ha realizado a través de una figura que no, y esto sí me interesa resaltarlo más, ha habido investigaciones que se refieren al papel de los promotores inmobiliarios, ¿no? Es decir, en lugar de que sea ya una empresa desarrolladora con una serie, no sé, de ingenieros, arquitectos, arquitectas y tengan unos mecanismos o una entidad financiera, aparte, digamos, se vuelve ya todo esto más bien como un sector de promoción inmobiliaria, ¿no? Pero, y esto ya lo han investigado autores como Lovera. A mí me interesa destacar no solo el papel de la promoción inmobiliaria, sino el de los instrumentos financieros, ¿no? Cómo estos instrumentos inducen a estas transformaciones del sector inmobiliario, no tanto ya ni siquiera, no, o sea, no solo, no personas, sino ya más bien instrumentos, ¿no? Eso es lo que me interesa poner énfasis. Y bueno, cómo la vivienda es utilizada como activo financiero subyacente. Lo que ya les mencionaba hace un momento, aquí pongo esta imagen justo como para pasar a esta segunda fase de la investigación que se refiere más a esos otros instrumentos, además de los bonos respaldados por hipotecas, los CKDs y las fibras. Este es un ejemplo de un promocional de uno de estos desarrollos construidos a partir de un certificado de capital de desarrollo, ¿no? Un CKD. ¿Cómo voy de tiempo? Porque creo que me estoy... ¿Bien? Sí. Ok. Los CKD son certificados de capital de desarrollo. Y también menciono que este instrumento es el que voy a tratar de explicar un poco más.
más allá de las fibras, porque la investigación todavía no hemos avanzado para tener una noción más clara sobre el funcionamiento de las fibras todavía. Entonces me voy a centrar un poco más en los CKDs. Pero también reiterar, ¿no? Esta investigación está todavía en proceso porque es la que inició hace un poco menos de un año a partir de este financiamiento que nos otorgó la Rectoría General de la UAM. Em, y bueno, y además no ha sido tan sencillo porque no hay tantas investigaciones al respecto sobre el funcionamiento de estos instrumentos. Hay un poco más sobre las fibras, pero no tanto de los CKDs. Y a mí me interesa abordar más este instrumento. Ahorita les voy a mencionar por qué. Bueno, se definen como títulos o valores fiduciarios emitidos por fideicomisos que están destinados para el financiamiento de uno o más proyectos. Y de hecho, ahorita mi equipo de investigación nos estamos centrando más en el proyectos inmobiliarios, ¿no? Cabe señalar que hay también, o sea, títulos o valores que sirven para financiar otro tipo de proyectos, ¿no? Infraestructuras. eh, Edificios industriales y demás, pero en este momento nosotros nos estamos centrando en edificios habitacionales y de comercio, ¿no? Y fue un instrumento creado en el 2009. Los certificados funcionan desde el 2009. Para nosotros, estamos señalando ahí que se creó para facilitar que las Afores inviertan en proyectos que cotizan dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Ya desde aquí estamos viendo un aspecto, pues, a discutir, ¿no? Que los principales inversionistas en estos certificados son las Afores. A esto ya tenemos, bueno, aquí hay algunos datos, ¿no? En el tercer trimestre del 2017, eh, eran justo las Afores eran las principales inversionistas y tenían una captación de 146,000 millones de pesos, equivalente al 87% del monto total de las emisiones. Em, entonces, una hipótesis inicial es pues que justo por toda esta masa de dinero que tienen las Afores y buscando inversiones, es que se crearon estos certificados de capital, ¿no? Em, Tienen una leve regulación estas las Afores para invertir en los CKDs y que depende del régimen de inversión, ¿no? Estos perdón, ya cambiaron, ¿no? Pero para que nos tengamos una idea, eh, solamente el 10% de las Afores o de las CIEFORES, que sabemos que es esta rama de la FORE que se dedica a invertir los recursos, a administrar e invertir los recursos de la FORE. De la CIEFORE básica uno solamente es el del total de la CIEFORE, solamente el 10% se podía invertir en un CKD. De la CIEFORE básica 2 solo el 15%, de la CIEFORE básica 3 el 20% y de la CIEFORE básica 4 el 20%. Esto era antes, ¿no? Ahorita ya se modificaron estos regímenes de inversión porque ahora entiendo que se le llama generacional, ¿no? Pero para que nos dé una idea, aquí supongo que no ha habido tanta modificación porque, eh, bueno, por si no lo tenemos muy presente, la CIFORE básica uno por decir algo, es donde están el ahorro de las personas de 60 años y más. Y el de la CIFORE básica 4 al contrario, es donde están las de las personas más jóvenes, de 36 años y menos. Eh, entonces, como sabemos, el ahorro de las personas más jóvenes es el que se está destinando más o se destinaba más hacia los CKDs. ¿Sí queda claro? Eh, ajá, porque se puede, justo así, allá iba, ¿no? Son inversiones riesgosas. Eh, los, mi- y ahorita voy a hablar de los riesgos que conlleva la inversión en CKDs, pero justo nos está llamando la atención que es el dinero de las personas jóvenes el que se está arriesgando más, ¿no? Y es un poco también ahí paradójico porque, y vamos a venir ahorita de hablar de esto, estos desarrollos, estos edificios, pues conllevan también, muchos han tenido repercusiones eh, en las ciudades y para la población en general, pero también para los jóvenes, ¿no?
Y en específico yo me puse esta imagen porque uno de los CKDs más polémicos fue uno de también esta empresa Big Grand, que no sé si recuerdan, hace algunos años estaba construyendo cerca de las islas en Ceú. Y entonces este edificio sobresalía del panorama. Desde las islas de Ceú se veía, se iba a alcanzar a ver el edificio. Y como está catalogada Ceú como Patrimonio de la Humanidad, se entró en esta polémica de que no se debería de afectar ese paisaje. Y fueron justo las y los jóvenes quienes protestaron, estudiantes de la UNAM, particularmente las y los de arquitectura, porque sabían que y no querían que se viera esa torre, ¿no? Entonces protestaron y lograron que se detuviera la construcción, que se parara la construcción a un cierto número de niveles menor, y ya no se ve desde las islas de Ceú. Pero entonces es justo estas situaciones paradójicas que tienen que ver con lo que Joshua decía al inicio. Muchas veces no se, o sea, igual y tenemos en la memoria el que estas personas jóvenes hayan protestado y lograron, lo cual yo aplaudo, pues, ¿no? Lograron junto con las autoridades de la UNAM detener el avance de esta gran torre, pero quizás lo que no tenemos muy presentes o que las personas, ajá, la población en general no tenemos mucha información es que los recursos para construir esa misma torre provenían muy seguramente de esas mismas personas. Esas mismas personas jóvenes es muy probable que hayan estado aportando mediante su CIEFORE los recursos para construir esa gran torre, ¿no? Entonces es pues paradójico, ¿no? Eh, Aquí justo hablo del riesgo de los CKDs. Eh, Se considera, aquí estoy citando a una empresa que se dedica como a administrar inversiones, ¿no? Dice, cita, se considera que los CKD son instrumentos atractivos para quienes buscan financiamiento de largo plazo para el desarrollo de actividades económicas que, por su naturaleza, involucran riesgos que a la fecha no pueden ser cubiertos por los distintos instrumentos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Los ingresos producto de los activos o bienes del fideicomiso de emisión son variables, inciertos y sin garantías. Esto está también señalado desde la misma Bolsa Mexicana de Valores, ¿eh? Los ingresos son inciertos, o sea, uno no sabe cuánto va a obtener de rendimiento si invierte en un CKD y no cuentan con un dictamen de una calificadora. Que bueno, las calificadoras de por sí para mí ya están bastante desprestigiadas, pero bueno, de todas maneras acá ni siquiera las calificadoras evalúan, ¿no? A estos certificados. Y ponía esta imagen, o sea, entonces esto nos habla pues del riesgo que tiene invertir en estos certificados y de cómo pues los ahorros y sobre todo de las personas jóvenes, pero pues de todas las personas ahorradoras y trabajadoras del país, se están canalizando en estos instrumentos. Y aquí les ponía esta imagen de la CONSAR, ¿no? Que publica estos resúmenes mensuales, ¿no? De en qué se está invirtiendo nuestro dinero. Este es el último, este es el de diciembre de 2024 y habla de los montos que se han canalizado arriba a la derecha. Actualmente hay 605,000 millones de pesos invertidos en CKDs. En comparación a, por ejemplo, bueno, ahí vemos, ¿no? Arriba a la izquierda, en carreteras solo se han invertido 100,000 millones de pesos. O sea, se ha invertido 6 veces más en certificados de capital de desarrollo que en construcción de carreteras. Y lo comparo también con el monto que se ha invertido, perdón, en fibras, que son 178,591 millones de pesos. Entonces, hay una mayor cantidad de dinero invertido en CKDs. Por eso ahorita estamos investigando más este instrumento, más que las fibras. Porque no es que no sea importante investigar las fibras, ¿no? Hay otros investigadores que han avanzado al respecto. Yo supongo que también surgió el interés más en las fibras por el caso de Mítica, ¿no? Y es un caso emblemático. Ahí en la Ciudad de México, la construcción de esta gran torre que diseñó César Pelli en el barrio de Joco, que se llama Mítica y que tiene una gran repercusión para este barrio originario, ¿no? Está desplazando o ya desplazó a los habitantes
de esa zona y tienen muchas repercusiones, ¿no? Una gran escasez de agua, justo, ¿no? Lo que hablaban hace un momento. Y bueno, a partir de este caso que se politizó, hay ya algunos investigadores abordaron el caso de las fibras, ¿no? Pero de los CKDs no hay tanto todavía al respecto. Em, Esta es una gráfica donde mostramos justo este incremento del financiamiento de las CIFORES. De nuevo, aquí están incluidos los tres instrumentos, ¿no? CKDs, SERPIS y fibras. A SERPIS no lo estoy mencionando porque es un instrumento secundario también donde los montos de inversión son todavía menores, ¿no? Pero se puede observar encontré información la más antigua es del 2013, ¿no? Por parte de la CONSAR. Y bueno, habría que ver ahorita el 2024 cuál fue el monto que invirtieron las IFORES en estos instrumentos, pero se podría hablar entonces también un fenómeno de financiarización, ¿no? De un incremento de estos mercados secundarios también, ¿no? Pues sí, mayor financiamiento, mayor canalización de los recursos de las y los trabajadores, perdón, en estos instrumentos. Y bueno, aquí, como les decía, es una investigación todavía en curso. Cuando empezamos a abordar el análisis de estos instrumentos, lo primero que nos dimos cuenta es que simplemente era difícil de entenderlos, ¿no? ¿Esto ya se escucha? No. Ah, ok, les decía que de lo primero que nos propusimos era entender el funcionamiento de los instrumentos. Bueno, lo cual es complejo. Vimos unos diagramas que se han desarrollado en otros pues, documentos y son unas hojas enormes y así horribles, ¿no? De todo, o sea, donde se ven todos los actores que participan, pues, ¿no? Y cuál es su papel. Y es muy difícil de comprender realmente. Entonces, eh, con los estudiantes tratábamos de hacer más entendible, ¿no? El funcionamiento de estos instrumentos. Y dos estudiantes, Teresa Ayala y Samuel Maldonado, que son, aquí cabe resaltar, son estudiantes de la licenciatura en arquitectura de la UAM Azcapotzalco, me propusieron no solamente desarrollar un diagrama, sino hacer una animación. Eso fue propuesta de Tere y Samuel, de hacer una animación que explicara pues cómo ellos entendían el fenómeno, ¿no? Y que este es un primer boceto, una primera versión de la animación, porque el objetivo es que lo difundamos, ¿no? Como en alguna plataforma de YouTube o algo así, esté más, pues más detallado, ¿no? Tere y Samuel están participando en este proyecto de investigación y voy a poner entonces la animación que desarrollaron, cómo ellos están entendiendo el papel de este instrumento y pues la forma en la que se utilizan los recursos de las y los trabajadores, ¿no? Sonido. Y bueno, se sigue repitiendo, ¿no? Ellos tienen la intención de que esto sea repetitivo porque pues es un ciclo, ¿no? Que no acaba. Y aquí como se puede notar, pues es evidente que
Se ponen énfasis en que los edificios que se construyen con este dinero de las personas trabajadoras pues son inaccesibles para la clase trabajadora. Y pues sí, estos edificios son departamentos, bueno, tienen departamentos que el más barato se está vendiendo en 4 millones de pesos y para arriba, ¿no? Entonces, pues simplemente son inaccesibles para nosotros, para nosotras, ¿no? Ay, quería... Y ya nada más para ir finalizando, mencionar que hay otras líneas de investigación que se desarrollan a partir de esta, que es la afectación también que tienen estos inmuebles en el paisaje ancestral, como en el caso de Seúl, que afectaba las vistas que se tenía desde las islas. Esta es el basamento principal de Cuicuilco, ahí en la Ciudad de México. Es uno digamos, de los si no es que el asentamiento más antiguo de la cuenca, y pues no debería de verse afectado, pero la torre que vemos al fondo es un Big Grand construido a través de un CKD. Entonces, no debería estar esa torre ahí, pero pues está ahí actualmente, ¿no? Entonces, junto con el doctor Daniel Reyes Magaña, que él es paisajista, estamos desarrollando esta línea de investigación. Y les dejaba ya como regalo para terminar esta noticia de que como Big Grant también el año pasado ya está invirtiendo acá en Guadalajara, ¿no? Y está desarrollando su primer conjunto en esta zona que yo no conozco, Country Club. Y bueno, ya están también invirtiendo, construyendo acá en Guadalajara. Big Grant es uno de los consorcios, ¿no? Pero hay más. Entonces, pero se están expandiendo a nivel internacional, pero llegaron acá el año, el año pasado. Y bueno, con eso cerraría la presentación. Gracias. Pues muchísimas gracias. Pues ya encontramos muchos conceptos y muchas ideas y muchos detalles que creo que pues nos abre una puerta de comprender un poquito más cómo se funciona, y creo que debemos abrir el espacio un poquito para preguntas, para clarificar unos asuntos y también preguntar eh, pues de nuestras ideas, ¿no? Entonces, abrir el espacio primero para preguntas aquí en el salón, a ver los chats. La doctora Magda Villarreal, un segundo. Gracias, Josh. Bueno, primero agradecer al doctor Joshua Green porque excelente que empecemos de lleno con este tema. En este seminario empezamos a verlo desde otro ángulo, desde cuando las microfinancieras, las pequeñas cajas de ahorro y crédito popular fueron regularizadas, obligatoriamente regularizadas y tenían que participar a través de SOFOMES y SOFOLES, que fue cuando se crearon apenas. Entonces nosotros, la verdad, empezamos a verlo desde lo que pasaba con la gente que invertía sus 5 y 10 pesos en las cajas populares. Muy interesante. Tengo como, híjoles, que abriste tantas ventanas y puertas que quiero empezar solo con una y luego en las siguientes rondas abarcar. Que a mí lo que más me llama la atención y que no había caído en la cuenta es que a partir del 2008, que fue justamente nosotros también en el seminario hemos discutido la cuestión de la crisis inmobiliaria, sobre todo desde las viviendas en Estados Unidos y el uso de instrumentos financieros. Pero ¿cómo es posible que se haya a partir de entonces disparado en México la cuestión inmobiliaria? No sé qué explicación tienes para eso. Sí, a mí sí me sorprendió que después de la crisis se iniciaran inclusive los desarrollos para los migrantes en Estados Unidos. Pero este incremento me sorprende muchísimo. Entonces, no sé eso cómo no lo podrías explicar. Excelente presentación. Sí, yo creo que con este tema también
qué pasó en 2007-2008, que los bancos, y hay muchas publicaciones sobre eso, ¿no? Que el Banco Mundial y otros estaban promoviendo estas ideas en estos conceptos en este momento, en 2007-2008, para cambiar las leyes en México para que funcione mejor, ¿no? Yo creo que no solamente vinieron aquí para repetir la obra, porque ganaron mucho dinero, no solamente es que perdieron, ¿no? Pero sí. Sí, no solo aparecen como endeudados. Hablaste de, no usaste la palabra endeudados, dijiste estamos en default, sí. No, pero, ¿Qué pero es eso? es yo creo que es muy importante a la historia, cómo empezó en 2008 aquí. Pero eran reformas estructurales que los bancarios notaron en otros países, dijeron, aquí tenemos que hacerlo bien, pero bien para quién, ¿no? ¿Quieres, vamos a seguir acumulando preguntas o una por una, como quieras? Ok. Sí, sí, muchas gracias por tu presentación. Sí, no sé, yo tengo como 3 preguntas, pero no sé bien cómo formularla, pero creo que, o sea, la primera que es un poco obvia es como el riesgo que hay de una burbuja, ¿no? O sea, porque, o sea, eh, sí, bueno, y más todavía con los CDK, ¿no? Que dices que son, o sea, ya son como construcciones con montos muy altos, o sea, que son difícilmente accesibles para mucha gente. Entonces, bueno, como que quería saber cómo había sido un poco el aumento del valor de la vivienda durante este periodo, ¿no? Que tal vez desde el 2000, ¿no? Porque supongo que esto se sostiene también en base a un aumento del valor de la vivienda o de la renta, o sea, cómo había sido eso. Y sí, y también, o sea, esos nuevos conjuntos habitacionales que muestras, por ejemplo, para quién están destinados, también cuál es el rol, por ejemplo, de Airbnb o no sé, en todas esas nuevas inversiones, porque me parece interesante también la evolución, o sea, siento que antes era como endeudar a la gente, a la clase trabajadora para que pudieran acceder a vivienda y ahora casi que es hacer ya una vivienda que no es accesible en este caso para la clase trabajadora, o sea, es buscar también otro tipo de personas. O sea, como no sé si hay una evolución en el tipo de población también que están involucrados en esos mercados. La segunda pregunta era sobre sí, no sé si, sobre el tema de resistencias a ese modelo, o sea, mostraste un poco esto con el caso de la UNAM, pero si había algo que estaba más articulado y si ustedes desde su propio trabajo también buscaban, sí, no sé, articular formas más organizadas de resistencia a esta dinámica. Bueno, me pareció interesante, por ejemplo, el video, ¿no? O sea, como que tratar también de hacerlo más entendible. También con lo que mencionabas, lo que pasó en la UNAM, ¿no? Que mucha gente protestó, pero no sabían que el dinero de esas construcciones provenían de sus propios afores, ¿no? Por ejemplo, me parece bastante interesante eso, o sea, esa relación. Y, sí, no sé. Bueno, igual la pregunta, pero creo que no está tan ligado a tu enfoque, pero no sé si no, o sea, mi pregunta es como sobre el rol de las narrativas, porque no sé, o sea, en Europa como que se construyó mucho y hay una crisis fuerte de una generación que ahora no tiene acceso a la vivienda, ¿no? O sea, como que cada vez más es más complicado. Y en Europa se ha construido mucho desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como esa lógica de que era normal acceder a una casa después de los 30 y todo eso. Me preguntaba un poco, o sea, si en México era, cómo se había construido también esa idea de obtener su propia casa, o sea, un poco historicizar esa narrativa, no, bueno, no sé qué tan importante sea en México y qué tan fuerte también era, no sé, yo no sé cómo llamarla, pero un poco una crisis de los ciclos de vida, ¿no? Donde cada vez más en realidad es imposible ya acceder a una casa, ¿no? Y entonces, como que, sí, bueno, no sé, eso es un poco fuera del tema, pero era como eso. Bueno, yo tengo algunas preguntas, no soy como, apenas me estoy instruyendo en el tema, entonces me pareció interesante. Una de ellas es ¿desde cuándo empiezan a aparecer los CDK?
más o menos te seguí la línea hasta el 2013, pero ahí qué relación hay como con este surgimiento. Y una es también qué relación hay entre los tipos de proyectos que se financian, porque entiendo que son del sistema de salud, de educación, y esta inversión que hacen pues en los CDKs, los Afores, ¿no? O sea, qué relación hay en ese sentido. Y si en realidad se generan más proyectos con los que se proponen los objetivos, porque dice ahí que se generan más empleos, ¿no? Que es como un ganar entre las dos partes. Si realmente ocurre esto y qué relación hay con la compra de inmuebles por parte de los extranjeros a raíz de la crisis del 2008. ¿Sí? Yo creo que con esas me quedo, tengo también más. Sí, gracias. Sí, a ver, ¿dónde comienzo? Este, bueno, lo que planteaba la doctora Villarreal, sí, o sea, repito, resultó paradójico que después de de la crisis de hipotecas subprime se destinaran más recursos para otorgamiento de más créditos de vivienda. Y aquí lo que nos llama la atención es que estos créditos estuvieron respaldados también por el incremento del mercado secundario, ¿no? De los bonos respaldados por hipotecas, pero estos con la garantía del sector público, ¿no? Sin embargo, como crecimiento todavía del mercado inmobiliario a partir del 2008, aunque resultara paradójico, fue en parte lo que llevó a que estas grandes empresas desarrolladoras entraran en crisis en el 2013, ¿no? Y ahí la polémica justo era si iban a ser rescatadas o no, me acuerdo. Y eso se estuvo negociando varios meses y el PRI, ¿no? El gobierno de Peña Nieto iba a rescatar también a estas empresas privadas, a Geo, a Urbi, etcétera. Y al final tengo entendido que, o sea, que no se canalizaron recursos para que estas empresas privadas salieran, ¿no? Del default. Pero ahí también lo que me llamó la atención es cómo eh, digamos, la hipótesis es que no. Entonces, lo que comencé platicando de la nueva política nacional de vivienda no iba en el sentido de establecer una regulación. Justo eso fue lo que a lo mejor me faltó mencionar como conclusión. No era que quisieran regular al sector privado, que era justo como surgió, ¿no? El interés por abordar esta investigación. No era que los quisieran regular, sino que era reorganizar al mercado, ¿no? O sea, ya el gobierno estaba dando cuenta de que este mecanismo de construcción, ¿no? De la pequeña vivienda en la periferia, con ocupación de suelo horizontal, toda esta gran cantidad de viviendas ya estaba volviéndose crítica, ¿no? Y entonces fue cuando implementan la Política Nacional de Vivienda bajo el discurso de no, vamos a regularlos y la sustentabilidad y la ciudad compacta, ¿no? Pero más bien era que ya estaban viendo todas las repercusiones que estaba teniendo esa forma de construcción, ¿no? Y que tiene repercusiones hasta el día de hoy, pues, ¿no? Todavía estas familias que viven en esas periferias, no me acuerdo si pues, salió por ahí en una diapositiva, pero todavía se sigue abordando el problema de las viviendas deshabitadas en un momento dado hasta se subastaron, ¿no? Como grupos de viviendas abandonadas, el Infonavit las subastaba, ¿no? Readquiría el crédito y las subastaba. Entonces, pues esa situación como paradójica o irracional, todavía la estamos sufriendo, pues, ¿no? Al día de hoy, pero me interesaba sí poner énfasis en esto, que entonces la política nacional de vivienda que implementó Peña Nieto no tuvo el enfoque de regular el mercado inmobiliario, sino más bien reorganizarlo, ¿no? Eh, y bueno, esto tiene que ver con la narrativa sí, efectivamente yo no he abordado tanto esa línea de investigación histórica, pero creo que es hasta, ¿cómo decirlo? Pues sí, desde que yo tengo memorias, nos ha inculcado que tenemos que tener nuestra casa y con jardín, ¿no? Eso sí es importante, que a diferencia a lo mejor de otros países en europeos, donde el departamento, digamos, es algo más como viable,
Acá se nos inculcaba la idea de que teníamos que tener la casa con jardín y cochera para un auto, ¿no? Y eso también influyó para que eh, se siguieran otorgando estos créditos de vivienda unifamiliar en la periferia. Y seguramente sí, muchas viviendas sí decidieron adquirir ese crédito pues porque tenía un jardín y no tenías a una persona habitando arriba o abajo, ¿no? Y no compartías cochera, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver quizás más con una línea sociológica, ¿no? Y de investigación. Incluso también lo podríamos derivar hasta la ideología de la concepción de la familia nuclear conservadora, pues, ¿no? También. Eh, Ahora, sobre los CKDs y la pregunta si se está generando una burbuja, yo también, bueno, tenemos también como estas dudas, ¿no? Como les decía, estamos iniciando esta investigación y no sabemos quién está adquiriendo todos esos departamentos. Efectivamente, muchos se anuncian en Airbnb. eh, Muchos también justo lo están anunciando para el sector de personas que paguen con dólares. Hay muchos de estos departamentos, incluso ese que les enseñaba, la torre que se veía al fondo de Cuicuilco, lo remodelan, los que son más caros, ¿cómo se llama? Personas diseñadoras de interiores, así con un diseño pues particular, y lo rentan en Airbnb o en otras plataformas, pero para ese sector creo que ellos mismos, ellas mismas le llaman de élite, pues, ¿no? Ajá, y se tiene que pagar en dólares y son muy, muy costoso el arrendamiento. Y lo otro, digamos, pero esto es a manera de hipótesis, es que también por eso ahora se están incrementando los montos de crédito que te puede otorgar el Infonavit. Hace no mucho, hace un par de años se incrementaron como al doble. Y ahí cuando se incrementan estos montos nos llamó la atención porque dijimos, yo creo que es para ver si ya podemos no solo con el del Infonavit, sino en cofinanciamiento. O sea, el crédito del Infonavit te dan la chance de que ya tengas el doble y además de que tengas cofinanciamiento con la banca. Es que yo me había quedado como en 1.400.000, por ahí andaba, y ahorita ya debe estar como en esos 2.800.000, más o menos. Y lo puedes incrementar con préstamo. Para que puedas, entonces, ajá, digamos, adquirir uno de estos departamentos que están en 4, 3.5, pues, ¿no? Y obviamente, pues, endeudado 30 años, una cosa así horrible, ¿no? Este, sí, de casi casi que heredes, ¿no? La deuda. Sobre la cuestión de la resistencia, y sí, como este ejemplo que llevaron a cabo en la UNAM, eh, justo como decías, ¿no? El video, la animación tiene esa orientación, o sea, como que lo pudiéramos subir a una plataforma en que las personas empezáramos a entender con un poco mayor de facilidad pues este mecanismo, pero estamos hasta ahí, porque como les mencionaba, nos ha costado incluso pues esto, ¿no? Como entender el propio mecanismo, traducirlo a una animación o traducirlo a un artículo de investigación y estamos todavía en esa fase embrionaria, ¿no? Pero como primer objetivo sería eso, como difundir ese material y que fuera de fácil acceso. Los otros movimientos de resistencia, como digamos de otros sectores, pues ha sido el que les comentaba, que ha tenido en la Ciudad de México sí repercusión incluso mediática, el del barrio de Joco, que ha protestado contra la construcción de Mítica y ubican que es Fibra 1, ¿no? La que desarrolló Mítica. Pero más allá de eso no ha habido otras, o que yo ubique otra organización importante que haya tenido trascendencia, ¿no? Em, y bueno, había otra pregunta los CKD se originaron en el 2009, pero empezaron a tener mayor participación o si tuvieron más auge, tengo entendido, a partir del 2013,
a partir de unas reformas a leyes de inversiones que justo fue que permitieron que más Afores entraran a invertir en CKDs. O sea, se creó desde el 2009, pero no había muchas personas no invertían ahí. Y hasta que se abrió a las CIEFORES, fue que ya empezamos a ver los montos, ¿no? Que de hecho por ahí se veía en una gráfica cómo fue creciendo, ¿no? Y justo como ahí sí mencioné el dato, son la mayor cantidad de inversores son las CIEFORES, pues. Entonces, ahí son inversionistas, pero que sí tienen que estar calificados. Y eso es importante mencionarlo. O sea, no cualquier persona. Porque tengo entendido que en las fibras sí puede ser casi cualquier persona quien puede invertir. De hecho, bueno, esto es más, ¿cómo se llama? Una anécdota que yo hablaba de esto en alguna clase y un alumno me dijo, sí, profe, yo tengo aquí una aplicación y estoy invirtiendo en no sé qué fibra desde el celular, desde una aplicación. Y ya sabía de estudiante de arquitectura, de este rendimiento que le daba. Incluso me explicó, no, es que me conviene invertir en una fibra porque tiene mayor rendimiento que un CETE, ¿no? Y son estudiantes de arquitectura que ya tenían esta noción de, pues, de la cuestión de la inversión y desde su celular. Y bueno, él en este caso está invirtiendo, ¿no? A través de una aplicación. Entonces no está tan regulada, tengo entendido, en las fibras, pero para un CKD sí. Por eso lo que más les interesa, yo me imagino, es captar la inversión de las Afores. Ujú. Sí. Vamos a seguir con unas preguntas en línea y ya regresamos a otra ronda de preguntas aquí en la sala. Pues nos da mucho para pensar. También recomiendo el artículo que salió esta invitación. Es el artículo de Felipe que explica muchos de estos conceptos que ya está pasando rápido hoy, pero para entenderlo mejor, pues hay un artículo que está bien escrito sobre los pasos de las estructuras del gobierno que nos ayuda a comprender cómo pasó eso, ¿no? No sé si hagamos un Dropbox o un Drive y metimos el artículo o lo pasamos. Sí. Ok, ponemos esto y también el otro para la siguiente sesión que estamos pensando, pero primer pregunta es de Lía Niño, nuestra colega en Mexicali. Saludos, Lía. También trabaja mucho este tema, más bien conceptos de dineros. Pero dice Lía, buenos días, qué interesante la investigación de maestro Felipe Hernández, que aunque está en proceso, cuenta con información muy relevante y hipótesis que nos gustaría, hallazgos importantes para el análisis perdón, se me fue el mensaje incompleto, me falta decir que más adelante nos gustaría conocer los resultados de la conclusión de su investigación. Me disculpo, voy a un clase. Ok. Usuri, eh, de País Vasco, ya dice, excelente conferencia, felicidades al ponente. Me quedo pensando en los conceptos complejos presentados y sin duda necesito pensarlo y estudiarlo más, pero me quedo pensando en cómo la ciudadanía sigue teniendo una concepción de la vivienda como una inversión a futuro, como activo, si en la práctica la gente es consciente de la gran cantidad de vivienda abandonada. Debo de marcharme, pero terminaré la conferencia cuando se juega la red. Ok. Carlos Romero Sánchez. El tema de Omex, reportando casi 4 veces más casas vendidas, ni siquiera habían sido construidas. Se vincula a la lavado de dinero, puede ser también por una necesidad del sector público en reportar de más. Pues como una pregunta, pero sí es un escándalo. No sé si es un escándalo los casos que no construyeron o los casos que sí construyeron, porque los dos son escandalosos. En este caso creo que ganó los propietarios porque no construyeron allá. En muchos casos y que exportaban, ¿no? Estábamos viendo en Tlajomulco cuando hicieron Santa Fe y Chula Vista 30,000 casas y era una locura y ya exportaron el modelo a Brasil y a Egipto como un modelo que funcionaba. Y estamos hablando de como unos grandes mecanismos de generar fondos, ¿no? Que están en las manos de los financieros y están armando el gobierno para que funcionen sus mercados.
pero no las necesidades sociales, ¿no? Estamos desalineados. No sé si quieres comentar sobre el lavado de dinero, pero esos que son en el fin de cuentas, los derivados son un tipo de, no lavar dinero porque somos, pero ¿cómo se contabiliza? O sea, especulación, pero también fraude, ¿no? Es un tipo de fraude. Y también de Homex, ¿no? Esta observación que el Sam Bush, ¿no? ¿Cómo era Sam Bush? El líder de Homex, sí estaba, Estados Unidos tenía demandas contra él, pero porque él hizo fraude contra los inversionistas, no los dueños de propiedad, no, ni había un caso en México de un dueño de los fraccionamientos que está escuchado a nivel de los jueces y todo de un fraude que sí, compraron casas que no tenían techos o tenían problemas o se cayeron. Entonces, otra pregunta. ¿Por qué la Sí. demanda en Estados Unidos? Porque no la fuerza de valores aquí no tiene nada que ver. No, pero que se hizo fraud contra los grandes. Claudia dice, una alumna de nosotros aquí, dice, gracias por la presentación. La mayoría de las personas jóvenes no cotizan de forma regular y cuando lo hacen, sus ahorros en las Afores se destinan a inversiones de alto riesgo dentro de un mercado inmobiliario que les resulta inaccesible. Además, la incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar una pensión mínima es una preocupación constante para las juventudes. Frente a un escenario sin acceso a vivienda ni ahorros, ¿cómo podemos frenar este mercado expectativo que profundiza la desigualdad? ¿Sería posible que las personas trabajadoras tuvieran mayor control sobre el destino de sus ahorros o de su sueldo también, ¿no? El mercado funciona diciendo que tenemos opción a pagar o no pagar. En este caso, no hay opción. ¿Podrían financiar, por ejemplo, cooperativas de construcción de vivienda? El problema es complejo y cíclico. Existen esperanzas de alternativas viables dentro de los sistemas financieros que permiten vislumbrar soluciones más justas y accesibles. Pues yo creo que es una buena pregunta para... Ok. Sí, esto último es bien interesante, ¿no? Porque, o sea, sí, justo aquí como lo mencionan, o sea, las personas jóvenes y no tan jóvenes estamos financiando estas viviendas que nos resultan inaccesibles y pues a esto o sea, plantear el que se le pueda dar una vuelta de tuerca, ¿no? Incluso estaría interesante eh, plantearlo con relación a este nuevo programa de vivienda para justo personas jóvenes que está ya desarrollando el gobierno federal, ¿no? No sé de dónde estén captando los recursos, pero podría ser, ¿no? De las mismas CIEFORES. El que está implementando, pues, el gobierno federal es vivienda, no recuerdo el nombre, pero es vivienda accesible para personas jóvenes y donde también subsidian una parte puede ser vivienda en propiedad o vivienda en alquiler, y sí, que no rebase un monto, establecido, o sea, son menos de 2 millones de pesos las viviendas. Eh, pero aquí, también mencionar que ni siquiera sabemos justo en qué las IFORES, en qué invierten. Y uno no puede, obtener esa información fácilmente, ¿eh? Ni siquiera de manera individual. O sea, si ustedes le preguntan, estaría interesante hacer ese ejercicio, ¿no? Preguntarle a su Afore en qué está invirtiendo sus recursos. O incluso preguntar nada más, porque pues deben tener les van a responder pues en 1000 proyectos, ¿no? Pero preguntar, ¿están invirtiendo en un CKD, mis recursos o en una fibra? ¿En cuáles? Deberían de tener la obligación de responder, pero eso se tiene que hacer a través de estos procedimientos, complejos, porque no es fácil, ¿eh? Si buscamos esa información y no está así accesible, y debería de estar. Entonces también como que es importante visibilizar eso, ¿no? La opacidad en ese sentido. Sumamente interesante, coincido con todos, que la verdad y para nosotros también, como te digo,
que hemos venido trabajando este tema. Y cuando hablas de capital ficticio, para los antropólogos nos interesa mucho la atribución de valor, cómo se atribuye valor y cómo etiquetamos algo como capital, que en este momento puede ser capital y dentro de 2 años ya no es, porque ya no está funcionando con el rol que supuestamente tiene el capital. Entonces, a mí me parece sumamente interesante verlo. Nosotros lo vemos desde cómo se genera valor, cómo se atribuye valor, cómo, cómo el valor se, se ha llegado a formular en términos monetarios, ¿sí? Como en las gráficas que tú mostraste, el capital, no los mostró Josh, de China, incluye bienes raíces, incluye, entonces, ¿en qué términos? ¿Cómo? ¿Cómo se etiqueta eso, no? Desde un nivel como muy básico. Pero abre muchas puertas el ver también cómo algo se convierte en lo que, en capital ficticio, porque hay ciertos títulos que supuestamente lo amparan o ciertos instrumentos, pero que en realidad están amparando un vacío, nada. Eso pasó también en la crisis del 2007-2008, en la crisis inmobiliaria, y no parece que hayamos aprendido nada, o a lo mejor sí, se aprendió que por ahí se podía generar más, no, pero más, digo, dinero, no sé si decir riqueza, porque no sé si es riqueza, si es dinero o etcétera. Pero bueno, a mí me parece esa una ventana muy grande que se abre en lo que tú estás mencionando ahorita y me parece muy interesante que lo veamos. Este, mm, eh, Uno de ellos, y ya aquí ya va mi pregunta, es con respecto al default de las inmobiliarias. ¿Es un simple mecanismo de especulación para obtener otros créditos o hay algo de realidad en ese default? ¿Sí? Esa es una pregunta y la otra es, ¿quién controla los CKDs y las fibras? ¿Quién los opera? ¿Es un organismo de Estado o son privados o son? Y cuando tú hablas de privados, nosotros como antropólogos pensamos desde los pequeños campesinos que coincidentemente cuando estaba pasando esto de la regulación que tú llamas reorganización y que nosotros lo veíamos como una centralización para controlar más que una reorganización, fue cuando estaba el movimiento del Barzón, de los endeudados, no sé si no te tocó, estás muy joven, pero, pero bueno, era en esa época, justo cuando empezaron las Sofoles y las Sofomes y cuando se empezó a supuestamente controlar regular, que dice regular, pero no era regular, era centralizar estas cooperativas de ahorro y crédito. Pero bueno, ya es que abriste demasiadas ventanas, perdón. Gracias. Sí, a mí también me interesa como esta discusión vinculada al origen de valor y la definición de la categoría de capital ficticio, ¿no? Hay polémica al respecto y desde la postura marxista yo creo que al menos sí se tiene consenso en que es una forma meramente especulativa, ¿no? Porque pues desde esta perspectiva el origen de valor eh, está establecido en el momento de la producción, ¿no? Y esta circulación ya después de títulos, ¿no? Papeles que no hacen referencia
directa a ese momento de la producción o se empieza como a desvanecer ese vínculo, es entonces cuando, por eso entendemos que Marx utilizó la categoría de capital ficticio, porque como mencionaba ya el precio, ¿no? O el número que tiene ese título es muy variable, ¿no? No se refiere a un proceso productivo concreto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Me gusta ahí también ahorita recordaba la definición que tiene Enrique Dussel de esta categoría que es, dice, la forma fetichizada por excelencia, ¿no? Entonces, como pensamos que este precio o este número puede ser muy volátil y puede, en dado caso, incrementarse por magia, entonces como que estos papeles, por decirlo como de alguna manera, pues nos atraen mucho, ¿no? Y podemos, pues ya saben, toda esta información que luego circula en redes de invierte aquí en 10 días vas a ser millonario, qué sé yo, ¿no? Tiene que ver con esta forma fetichizada por excelencia. También mencionar que hay otros, ahorita recordaba a Roberto Escorcia y a Luis Villegas, que en la UAM Xochimilco están interesados también como por desde la UAM Xochimilco, por estos temas, ¿no? Vinculados a estas categorías. El, la regulación de los CKDs es la Bolsa Mexicana de Valores y la Ley de Valores. Pero me llama, y hay, no, exacto. Y ellos mismos, estas como características de riesgo, la segunda y la tercera que mencionaba, son establecidas por estas instituciones. O sea, no, ¿cómo decirlo? Ellos saben, tienen esta noción de riesgo, pero aún así no hay una regulación, no sé si por allá iba, de que diga los habitantes podemos decir que no quiero que mis recursos se vayan a inversiones de alto riesgo y aunque disminuya a lo mejor un poco mi rendimiento, no se puede. Ujú. Y eso estaría interesante comparar si a lo mejor en otros países, bueno, eso, qué diferencias existen, ¿no? Si uno puede realmente decidir qué tipo de inversión nuestros ahorros van dirigidos, ¿no? Porque hay un vínculo con esto, con el rendimiento, obviamente, ¿no? Bien, pues creo que sería todo, ¿verdad? Pues agradecerles de nuevo por la invitación. Yo no te pregunté, perdón, yo tengo todas mis preguntas aquí. No, pues voy a enfocar, y sí, tengo miles de preguntas y voy a extender la invitación a Felipe, maestro Felipe, para que podamos seguir en contacto con usted y ojalá que sale unos proyectos conjuntos, ¿no? Yo creo que encontrando tu artículo describiendo cómo funciona esto me quito pues una necesidad, porque yo la verdad estaba escribiendo sobre cómo los sacrificios en los fraccionamientos alimentan estos mercados grandes y falta en muchos casos, ¿no? Muchos estudios, falta este paso en medio, cómo se funciona, cómo se opera los detalles, ¿no? Y los detalles son importantísimos porque identificamos que es el Estado que está manejando estas cuentas en favor de los grandes movimientos de capital ficticio, ¿no? Podemos decir, ficticio. Esto capital ficticio, pues entraste en la antropología de dinero, ¿no? Estamos hablando más de todo esto son, los unicornios son mm, ficticios, pensamos que son creaciones socialmente creados por los humanos. De dinero también puede llegar a ser algo socialmente creado, ¿no? Las definiciones de Marx también se califica, se ponen en unos cuadros, unas partes y otros no. Todo esto son ficticios hechos por humanos que están haciendo desastres sin conocer sus pasos y sin conocer los actores que están involucrados y los impactos, ¿no? Muchos de los que firman los contratos de Infonavit, que hacen los títulos, que hacen los derivados, no saben los términos, no comprenden nada. Es un libro que tienen que firmar. Llega alguien con un coche bonito y ellos están bien preocupados que sus uñas están bonitas y que se va bien preparadas para firmar, no están preocupados de lo contenido de su documento. Cuando empiezan a vivir al lado de Río Santiago en un fraccionamiento que ya tienen que pagar para 30 años y sube sus pagos y su deuda, pues es otra cosa, ¿no? Pero voy a ofrecer como un cierre aquí. Yo creo que hay en el fondo de esto y tu investigación y las investigaciones de aquí en marcha y el conocimiento que estamos buscando, ¿no? En fin, pues yo identifico como unos tres líneas que debemos
seguir trabajando, ¿no? Esta es la historia de pues primero, ¿no? Es de decir que todos estos mercados, yo tenía unos años buscando referencias, cómo se funciona. Una vez que encuentras las contraseñas, ¿no? Las contraseñas CDK, de Afore, de Sofol, Soforme, Sofoles, o el BURS, son en el público, ¿no? Si pones el MBS en el Banco Mundial y buscas los documentos, ellos están atrás de eso, no están escondiendo nada, están en favor, están mostrando los riesgos del mercado y están organizando los gobiernos para que funcionen, ¿no? Pero es encontrar las puertas para entrar a estos estudios. Pero hay pocas investigaciones de académicos sobre específicamente cómo son hechos y los impactos, ¿no? Entonces yo creo que un pequeña historia, porque hace los 80s eran mal vistos estos instrumentos, ¿no? Salieron con instrumentos de hacer capital ficticio, ¿no? Y en el futuro, y muchos dijeron, muchos riesgos, ¿no? Pero ya están cerrando sus trabajos, ya identificaron los riesgos, ya están minimizando sus riesgos y implementando estos planes. Entonces, yo creo que en una historia de estos mercados de bourse y de los derivados sobre las hipotecas, ¿no? También una lista, unas ideas, unas confrontaciones con estas realidades y en campo, cómo están realizándose, pero también con una lista de recomendaciones, porque van a seguir, pero cómo se hace más humano estos procesos, ¿no? Para que no están comiendo toda la gente y dejándonos sin... Entonces, creo que una lista, y quiero trabajarlo contigo y a ver si podemos eh, imaginar unas recomendaciones. Pues tal vez esperamos que esta administración implemente algo y evaluamos. Pero... Y el tercer tema es que tocaste y estamos tocando siempre es la valorización, ¿no? De cómo empezamos, cómo realizamos, cómo hasta el discurso que usamos, cómo estamos organizando el mundo alrededor de estas homogeneizaciones a través de estos títulos bien legal establecidos, más legal a veces que las casas sí mismo, ¿no? Entonces, para cerrarlo, pues um, pues agradecimiento, gracias por venir, gracias por presentar y vamos a autorizarte la constancia que hoy en día estabas aquí presente con el seminario de Dinero y Economía el 29 de enero. Muchísimas gracias. Gracias a quienes están escuchándonos en línea y a quienes vayan a vernos después. Tú ibas a decir. Perdón. A quienes lo vean en la grabación, que supongo que van a ser mucha gente que ahora es esa facilidad que ni siquiera tienes que estar en el momento. Pero bueno, pues muchas gracias, Carla.